les bendiga, amados hermanos. El Señor es fiel. El Señor es fiel, hermanos. Y es bueno siempre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, gloria a Dios, hermanos. Vamos a recibir la palabra del Señor hoy en este día maravilloso que Dios nos regala. Y vamos a utilizar, hermanos, el pasaje que hemos estado usando ya por 4 domingos, incluyendo este. ¿Qué pasaje es, hermanos? Ageo. Busquen Ageo a ver si lo encuentran ahí en su Biblia. Y nos ubicamos en el capítulo 2. Estamos hablando, hermanos, acerca de que Dios edifica su iglesia. Ese ha sido el tema principal de esta serie de predicaciones. Y hemos utilizado, como lo acabo de mencionar, el libro de Ageo. Son 2 capítulos. Hemos hablado acerca de que debemos ajustar nuestras prioridades. Recordamos que el pastor Freddy nos predicó ese mensaje. El pueblo de Israel, hermanos, había sido liberado de el yugo, ¿verdad?, de Persia, y fue liberado con una misión. ¿Cuál era la misión? Reconstruir el templo de Dios. Amén. Pero cuando llegan a la tierra de Israel, a Judá, al reino de Judá, hermanos, ellos se enfocan en sus asuntos, ¿sí? Se enfocan en sus asuntos y entonces hacen a un lado la misión que Dios les había encomendado. Su prioridad era su casa, su negocio, su trabajo, etcétera, etcétera, y la casa del Señor quedó en segundo término. El Señor responde, claro, como siempre, ¿verdad? Y les hace ver que, pues, hay consecuencias negativas. Y por eso es que trabajaban mucho y recogían poco. Ganaban, se echaban el dinero en su bolsa y como si la bolsa estuviera rota y tenían muchos problemas. Y entonces el pueblo es movido a través del mensaje de Oseas a tener otra prioridad, que es la que siempre debieron de haber tenido. Y esa prioridad tiene que ver con cambiar la mentalidad y tener nuevas y altas expectativas, pero con respecto al plan de Dios, hermanos, y a la misión que Dios les había encomendado. Y esa fue la segunda predicación, nuevas y altas expectativas. Semana pasada el pastor Freddy habló de la bendición de Dios para su pueblo que se arrepiente. El pueblo se arrepintió, hizo la obra que se les encomendó y Dios los bendijo sobremanera. Amén. Ese es a grandes rasgos el contexto general de lo que hemos hablado, y pudiéramos decir también del contexto general del libro de Oseas, de Ageo, perdón. Hoy vamos a hablar acerca de que Cristo, hermanos, edifica su iglesia, pero en ese contexto de hace 2500 años atrás más o menos, podemos decir que Cristo edificaría su iglesia. Amén. Porque aquí vamos a hablar acerca de esa profecía, de ese mensaje profético que se dio aproximadamente 2500 años atrás, y que el Señor lo cumple después de 500 años, cuando Él viene, ¿verdad?, en carne y establece su iglesia y todo eso. Amén. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta mañana con su palabra. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos, Dios Todopoderoso. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza, oh Señor, tuya es la adoración.
Permite que tu siervo, Señor, hable tu palabra lo más correctamente posible. Señor, si fallo, perdona, y que tu Santo Espíritu ministre a cada uno de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a la necesidad propia de cada quien, pensando en tu obra que tienes. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Decimos amén, amén. Hermanos, vamos a hablar acerca de una profecía tridimensional que se relaciona a la edificación del templo espiritual de Dios. Es una profecía acerca de que Dios edificaría desde aquel entonces a su iglesia, hablando en un sentido futurista, escatológico. Amén. Así es que vamos al texto. Ageo capítulo 2, versículo 20. Ubica el versículo 20. Vamos a leer estos 3 versículos y con esto vamos a cerrar la línea, la serie de predicaciones que hemos estado llevando a cabo. Dice, en ese mismo día, el 18 de diciembre, el Señor envió este segundo mensaje al profeta Ageo. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Pero cuanto esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido, gloria a Dios. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, ha hablado. Palabra de Dios. Amén, hermanos. El versículo 20 al 22, hermanos, nos habla de una profecía que va dirigida personalmente a Zorobabel, amén, pero que tiene un tono y un carácter claramente escatológico. Amén. Tiene también un tinte futurista. La palabra de Dios, nuevamente lo digo, nos habla de una profecía que va dirigida especialmente a Zorobabel, pero que esa profecía tiene implicaciones futuristas, escatológicas, cosas que van a pasar dentro de un futuro cercano, mediano y lejano. Amén. El versículo 20, hermanos, nos dice que Dios envió un segundo mensaje a Ageo para que le diera a saber a Zorobabel lo que Dios estaba pensando hacer. Dios siempre da a conocer lo que va a hacer a su pueblo a través de sus siervos. Amén. Siempre. Desde la antigüedad Dios da a conocer lo que Él va a hacer a través de los profetas, en este caso, a través de los siervos que Él, hermanos, levanta. Encontramos pues aquí un segundo mensaje, y ese mensaje, el versículo 21, nos dice lo que Dios va a hacer en un futuro cercano, en el tiempo contemporáneo de Zorobabel, hermanos. Debemos recordar, hermanos, que había oposición de algunas naciones de alrededor de lo que era considerado como Judá o el reino de Judá, el reino del sur. Amén. Sí, recordamos eso, es un contexto histórico. El remanente, el pueblo de Dios, regresa del exilio, llega a Jerusalén, se establece, intenta reconstruir el templo, pero hay enemigos que se levantan para que no suceda. ¿Sí? Hay enemigos que se levantan en contra del pueblo de Israel y hay una lucha tremenda.
No solo por causa de los enemigos que se levantaron, de la oposición que había, sino también problemas del propio pueblo que impedían que la obra de Dios se realizara. ¿Cuál obra? Edificar o reedificar el templo de Dios. Problemas externos, problemas internos, y de alguna manera, hermanos, Dios está diciendo: voy, dice el versículo 21, dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer, noten, temblar los cielos y la tierra. Temblar los cielos y la tierra. Noten esa expresión, hermano. Habla de juicio. Derrocaré los tronos reales y destruiré el poder de los reinos de las naciones. Volcaré sus carros de guerra, los caballos caerán y los jinetes se matarán unos a otros. Esta expresión, hermanos, es una expresión proverbial que designa no solamente juicio, sino también la fundación de una nueva era con la reconstrucción de un nuevo templo. Perdón. Otra vez lo vuelvo a decir. Esa expresión que encontramos en el versículo 21, que Dios hará temblar los cielos y la tierra y que destruirá las naciones, hermanos, es una expresión proverbial que designa la fundación de una nueva era con la construcción o reconstrucción de un nuevo templo para el Señor. Amén. Quédese con eso. Cuando Dios le da el mensaje al profeta y el profeta le da el mensaje al gobernador, ¿sí?, le está diciendo precisamente eso: yo voy a poner orden. Y es necesario poner orden para que ustedes puedan comenzar una nueva era. Y esto no solo tenía que ver con el tiempo de Zorobabel, sino que se extiende a todo lo largo de la historia que hemos vivido y que se vivirá aún más allá, hermanos, porque hablamos de que esa nueva era tiene que ver con el templo espiritual del Señor. Entendamos esta idea y guardémosla bien. Aquí la clave, hermanos, es que Dios iba a establecer una nueva era por causa del templo que se iba a reconstruir en ese tiempo a través de Zorobabel. Amén. Pero no solo estaba hablando de ese templo. Y esto es lo maravilloso, lo escatológico, lo futurista. Está hablando acerca del templo espiritual que años después, cientos de años después, Jesucristo vendría en carne, el Hijo de Dios se manifestaría en carne y establecería ese nuevo templo espiritual. ¿Cuál templo espiritual? ¿Alguien sabe? Nuestro cuerpo es parte de, ¿verdad?, la iglesia del Señor, hermano. Amén. La iglesia del Señor, hermanos, es ahora el templo del Señor. De manera congregacional, lo hemos dicho. Nosotros, cada uno de los que hemos nacido de nuevo, que llevamos dentro el Santo Espíritu de Dios, conformamos el templo del Señor. Amén. Nuestro cuerpo, como lo mencionaba el hermano, es constituido por la gracia de Dios, templo del Señor. Amén. Y entonces yo quiero que veamos en retrospectiva esa promesa que se hizo 2500 años más o menos a la fecha a Zorobabel acerca de lo que Dios iba a mover, hermanos, para establecer una nueva era que comenzó en el tiempo de Zorobabel, una nueva era que se está llevando a cabo inclusive en este momento, porque la iglesia del Señor todavía está en este mundo. Y como iglesia somos el templo de Dios viviente. Amén.
¿Estamos entendiendo todo el concepto? Amén. Una profecía para un hombre llamado Zorobabel, pero que esa profecía y esa promesa, hermanos, abriría una nueva era en el futuro. Cuando Cristo vendría a este mundo en carne, Él mismo lo dijo hablando de sí mismo, como lo mencioné en la ocasión pasada que predicamos, ¿verdad? Destruyan este templo y yo en 3 días lo reedifico. ¿Estaba hablando de un templo material? No, estaba hablando de sí mismo, de su cuerpo. Y Él después dijo, voy a establecer el templo del Señor a través de mi iglesia. Y nosotros ahora, hermanos, somos el templo del Señor. Así es que alégrese, dele gracias a Dios y dele una alabanza con sus palmas, con todo el corazón, porque somos el pueblo del Señor, hermanos. Recordemos que quizá los israelitas en ese tiempo de Zorobabel, hermanos, estaban, ¿cómo decirlo?, temerosos, se sentían insignificantes ante las superpotencias que los rodeaban. Pero lo maravilloso, hermanos, es que Dios les dice, no teman, yo estoy con ustedes, no teman de las demás naciones, porque yo los voy a borrar en su debido momento, las voy a neutralizar para que ustedes hagan la obra, porque ustedes son mis siervos, mis siervas. Y Dios lo hizo, hermanos, bendito sea el Señor. Él los protegió para que realizaran la gran labor. Así es que, nuevamente, hermanos, esta profecía que se le hizo a Zorobabel en aquel tiempo, hermanos, tiene que ver con nosotros ahora en nuestro tiempo. Y esto es algo maravilloso. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, busque esa cita, hermanos. Mateo 16. Hablando del templo que se prometió, hermanos, el templo espiritual. Es un pasaje muy conocido, Mateo 16, el versículo 18. Dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia, el templo del Señor, y el poder de la muerte no la conquistará. Qué maravilloso, amén, qué maravilloso. Si usted es parte del templo de Dios, de la iglesia del Señor, ¿sabe qué? Nada ni nadie lo va a destruir. Eso dice el Señor. Y sabemos que la base sobre la cual se edifica ese templo del Señor no es Pedro, sino lo que dijo Pedro. La base es la confesión de Pedro que hace sobre la persona de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la base, esa es la roca donde se edifica el templo del Señor. Amén, hermanos. Por eso es que cada uno de nosotros, cuando nos convertimos al Señor, confesamos lo que acabo de mencionar. No pasamos al frente y decimos, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y en este día lo recibo como Señor, Salvador. Bueno, esa confesión es la base donde se edifica la iglesia del Señor. En Cristo mismo se edifica la iglesia del Señor, que venimos siendo el templo espiritual de Dios. Hechos 2, recordemos la historia, hermanos, da origen al templo espiritual del Señor. A Zorobabel se le dijo 500 años atrás de que llegara Jesucristo en carne. El Señor dijo, voy a establecer mi iglesia sobre esta roca. Y cuando Cristo muere, resucita y es ascendido, aproximadamente 50 días después, se establece, da origen a la iglesia de Cristo.
Hechos capítulo 2 nos narra la historia. El día de Pentecostés, ¿recuerdan? Estaban los apóstoles y estaban los que habían creído en un aposento alto. Era de mañana, estaban orando, ¿verdad? Y de repente cayó del cielo o llegó del cielo el Espíritu Santo manifestándose de una manera impresionante, extraordinaria. La palabra de Dios dice que todos comenzaron a hablar en lenguas y a predicar el Evangelio en las diferentes lenguas que estaban representadas ahí por los que habían ido a esa fiesta en Jerusalén. ¿Recuerdan? Unos hablaban español, otros hablaban hindú, por así decirlo, otros hablaban en inglés, por así decirlo, ¿verdad? Pero fue algo impactante, impactó a la comunidad. Se burlaban de ellos porque pensaban que estaban ebrios, pero ellos dijeron, no, no es así, es el cumplimiento de una promesa del Señor. Y ahí, hermanos, se origina, ahí nace el templo que había sido prometido años atrás. Amén. Ahí nace el templo espiritual del Señor. Y ya llevamos poquito más de 2000 años. Y el templo del Señor continúa. Hermanos, hay un templo espiritual allá en el cielo, eterno, maravilloso. ¿Y saben qué? Esta profecía también tiene que ver con ello. Todavía no llegamos allá, todavía estamos a la mitad del camino. Pero imagínense ustedes, si el templo de Salomón tuvo su esplendor y su gloria, porque fue un templo impresionante. Ese templo impresionó, valga la redundancia, al mundo conocido contemporáneo de Salomón. ¿Recuerdan? Todos se maravillaban porque era glorioso el templo de Salomón. Y era la casa de Dios, ahí bajaba la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Ahora este templito que parecía insignificante, el templo, el segundo templo que reconstruyó Zorobabel, muy insignificante en comparación con el templo de Salomón. Dios dice, este segundo templo, no solo refiriéndose al templo material, sino más bien al templo espiritual, hermanos. Amén. Más bien al templo espiritual. Dice, este segundo templo, aunque se vea insignificante, aunque ustedes no le den el valor que representa, dice, va a tener mayor gloria que la que tuvo el primer templo. ¿Por qué? Primero, porque Dios hecho hombre entró a ese templo. Dios hecho hombre. Fue glorioso. Aunque la gente no pudo ver esa gloria, ni la pudo entender cuando Jesús entró al templo en Jerusalén, en el mundo espiritual fue algo impresionante. Amén. La gloria del segundo templo va a ser mayor que la primera, porque ahora, después de que Cristo consigue la salvación, hermanos, para todos aquellos que han creído, establecería una nueva dimensión de templo. ¿Estamos? Ya no es un templo físico donde habita el Señor, aunque habita aquí, ¿sí? Pero se extiende más, se amplía más, porque ahora el Señor habita ahí en usted y en mí. Y el Señor habita en su pueblo, en su iglesia. Es algo maravilloso. Amén. ¿Lo puede ver, hermano? Dios lo dijo hace tantos años. Miles de años han pasado. Y ahora nosotros estamos siendo el cumplimiento de esa maravillosa promesa del Señor. Alabe al Señor, hermano. Alégrese, hermano. Y dele gloria al Señor, porque, hermanos, es algo maravilloso, ¿verdad? Ellos recibieron la bendición de la presencia de Dios en el tiempo de Zorobabel. Nosotros recibimos, hermanos, la presencia de Dios también de una manera extraordinaria.
San Juan capítulo 14, versículo 23. El Señor dijo: los que me aman van a guardar mi palabra. Y dice: y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él, en ella. A Zorobabel y al pueblo le dijo: yo voy a estar con ustedes. Mi presencia va a estar con ustedes, no se preocupen. Ahora al templo espiritual de Dios, a la iglesia del Señor, le dice: yo voy a estar dentro de ustedes. ¿No es maravilloso? Y así es. Dios los libró del yugo opresor, hermanos, como en Egipto. También los libró a este pueblo de Israel en tiempos de Zorobabel, ¿verdad? Ahora nosotros nos ha librado del yugo del pecado. Dios habitó entre ellos y los libró. Dios habita ahora dentro de nosotros. Dios nos salvó de los enemigos. Dios ahora nos ha salvado, hermanos, dándonos el perdón de pecados, la justificación delante de Él, la santificación delante de Él. Y ahora este templo está esperando en el día futuro, hermanos, la remisión total. Amén. La glorificación total. ¿Saben a qué me refiero? Cuando este templo del Señor sea perfecto, en el día en que el Señor venga y nos resucite, nos transforme. Amén. Y entremos todos al templo eterno, celestial, que Dios tiene listo ya. Va a ser algo maravilloso, hermano. Hasta parece que no nos la podemos creer, porque nuestra mente no está capacitada para entender estas cosas. Pero imagínese usted, hermano. Imagínese ese momento tan impresionante de que los muertos se levanten y los cristianos vayamos siendo transformados. Amén. Nuestro cuerpo, hermanos, ya sin pecado. No vamos a pecar ya, gracias a Dios. No vamos a ofender más a Dios. Imagínese eso. Y como consecuencia no vamos a tener más dolor, no va a haber más sufrimiento, no va a haber más pruebas, no va a haber más tentación. Porque nuestro cuerpo fue transformado, hay una nueva cosmovisión, hay una nueva conciencia, hermanos. Va a ser maravilloso. Y luego entrar a la eternidad en ese templo celestial eterno. Si el templo de Salomón era maravilloso, imagínese el templo celestial, hermano. ¿Cómo estará allá en el cielo? ¿Cómo estará? Aquí disfrutamos de esto y damos gloria a Dios porque pues la mayoría de la gente llega y dice: está bonito, gracias a Dios, ¿verdad? Pero no se compara en nada al templo que está allá, esperándonos, porque Dios nos ha dado salvación, hermanos. Y así como Dios dio salvación al pueblo en el tiempo de Zorobabel y les dio todas aquellas bendiciones, a nosotros, hermanos, nos esperan bendiciones más impresionantes. Es más, de hecho tenemos más bendiciones impresionantes porque miren, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era dado como ahora lo es dado a la iglesia. ¿Estamos? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo llegaba a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes, y estaba por un tiempo, según se requiriera. Ahora no, el Espíritu Santo viene a todo el que cree en Jesús y permanece allí. Amén. Hasta el día de la eternidad. A menos que usted lo apague, lo entristezca, lo resista y el Espíritu Santo se vaya. Y se quede solo. Pero es muy diferente, hermanos. El ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es muy diferente
al ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y ahora nosotros estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Alabe al Señor, hermano. Gócese, mi hermano. Qué profecía para Zorobabel, qué profecía para la iglesia del Señor, hermanos. Estamos en este tiempo presente viviendo esto. Amén. Aunque el mundo esté en contra nuestra, aunque tengamos enemigos, hermanos, nosotros estamos tranquilos. Tenemos paz, seguridad, tenemos esperanza. Estamos esperando a que Dios en el futuro, hermanos, haga lo que hizo en ese tiempo. Versículo 21 y 22. Dile a Zorobabel, gobernador de Judá, que yo estoy a punto de hacer temblar los cielos y la tierra. Eso está pendiente también, hermanos, cuando venga el día final. Amén. Está pendiente. Y nosotros somos librados de eso. Segunda epístola de Pedro, el capítulo 3, nos dice que cuando el Señor venga, todos los elementos, dice, ardiendo serán deshechos. Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones, dice que Jesús va a llegar y va a poner orden a todo el mundo. Y va a hacer juicio a todas las naciones. Amén. El día tremendo del Señor para los perdidos. El día horroroso del Señor para los que no han creído. Pero el día maravilloso para los que somos el templo del Dios viviente. Porque la palabra de Dios dice que seremos como becerros de la manada que saltan y brincan de alegría. Aunque algunos parecemos becerros de lo gorditos que estamos, no se refiere a eso. Pero vamos a saltar de alegría, hermanos. Así es que esta promesa, esta profecía está, como dicen los jóvenes, de nivel. Ahorita lo estamos viviendo en parte, en el futuro lo vamos a vivir. Apocalipsis capítulo 21 y 22, hermanos, nos dice acerca de ese maravilloso tiempo cuando Dios va a hacer nuevas todas las cosas y va a quitar todo lo que nos ha destruido en este mundo. Descenderá la nueva ciudad de Jerusalén del cielo, dice. Y nos describe cómo va a estar esa ciudad, quiénes van a entrar y quiénes no. Y nos dice que ya no habrá más llanto, más dolor, más lágrimas, porque las primeras cosas, dice, pasaron, eso ya pasó. Al principio dije que esta profecía era una profecía, hermanos, tridimensional. Porque se cumplió en parte en el tiempo de Zorobabel, se cumplió en parte cuando Cristo vino en carne, se cumplió en parte cuando la iglesia da origen y se cumplirá de manera total en el día del Señor. ¿Notan? Una profecía tridimensional, pasado, presente, futuro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se puede ver usted, hermano? A ver, ¿cuántos tienen alguna enfermedad que les duela alguna parte del cuerpo? Levanten la mano, levanten la mano. Nah, tan poquitos, no lo puedo creer. ¿Cuántos tienen algún órgano que dicen, híjole, ya me duele aquí, y me duele acá, y me duele? Tenemos una hermana que nos visita, mamá de la hermana, de una hermana de aquí, no voy a mencionar nombres, pero ella batalla mucho con su columna y vive en dolor. Y habemos otros que batallamos con la columna y vivimos en dolor. Hermanos, en aquel día fuera dolor. Imagínese usted, fuera dolor. Es más, desde que uno sale del cuerpo, fuera dolor. Amén. Hay gente que está sufriendo porque tiene problemas con el marido, con los hijos, tiene falta de algún bien, falta de trabajo.
está atribulada, tiene temores, está angustiada, tiene depresión, ansiedad. Hermano, ¿cómo es la vida aquí en este mundo? ¿Cómo la está viviendo? Bueno, en aquel día todo eso va a pasar. Imagínese usted que tengo un familiar enfermo, que tengo una enfermedad terminal. Hermanos, en ese día maravilloso, nada de esto va a estar presente. El templo del Señor, la iglesia del Señor, entrando al templo celestial eterno, maravilloso. Así es que si Dios, a través del mensaje de Ageo, les dio ánimo, por un lado, a su pueblo, nosotros debemos estar animados, hermano. ¿No cree? Debemos estar animados. Pase lo que pase. Todos tenemos problemas, situaciones difíciles, pero Dios está con nosotros. No tengamos miedo. Vamos hacia la patria celestial. Versículo 23. Una promesa de restauración para el linaje de Zorobabel, hermanos. Zorobabel era descendiente directo del linaje de David, hermanos. Noten el versículo 23. Pero cuando esto suceda, dice el Señor de los ejércitos celestiales, te honraré, note, Zorobabel, hijo de Salatiel, mi siervo. Te haré como el anillo con mi sello oficial. Noten esa imagen, ese lenguaje figurativo. Te haré como el anillo con mi sello oficial, dice el Señor, porque te he escogido. Qué maravilloso. Yo. Está refiriéndose a toda la línea de David, del cual nacería el Mesías. Y vendría la liberación para todos los que hemos creído. Dice, yo el Señor de los ejércitos celestiales he hablado. Dios es fiel. Por eso cuando me subí a la plataforma dije, Dios es fiel, hermanos. Porque Él lo cumple. Él cumplió en el tiempo de Zorobabel. Ha cumplido en todos estos años. 2 milenios ya. ¿Usted cree que Dios va a cumplir lo que falta? Amén. Porque Dios es fiel. Así es que debemos estar animados. Bueno, hay una situación aquí, hermanos. Usted puede leer en Jeremías capítulo 22 que Dios había lanzado una maldición contra, viene siendo el abuelo de Zorobabel, que era un rey de Judá. Sí. Y entonces Dios lo descalifica, ¿verdad? Al abuelo de Zorobabel, a Joaquín, lo menciona como Joaquín en la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera es Jeconías, creo. Pero es Joaquín, el abuelo de Zorobabel, ¿sí? Y Dios lo destrona. ¿Por qué? Porque era mal rey, no hacía justicia, etcétera, etcétera. Había corrupción y todo eso, y Dios dice, hasta aquí. Pero vemos que en el tiempo de Zorobabel, Dios restaura. Dios restaura, hermanos, esa bendición, esa promesa. Dios restaura esa línea que debía continuar para que naciera el Mesías. Y lo hace a través de este gran hombre, Zorobabel. Amén. Entonces, el versículo 23 nos presenta, entre otras cosas, una promesa de restauración para esa línea del linaje de Zorobabel que tiene que ver con el linaje de David. Recordemos que a David le fue dada la promesa de que él, de su descendencia, nacería el Cristo y establecería su reino y ese templo espiritual maravilloso. Amén. Y gloria a Dios por esa bendición para
Zorobabel. Zorobabel, hermanos, perdón. Zorobabel es el eslabón que une la cadena genealógica de David. Ustedes pueden notar, por ejemplo, abra su Biblia en Mateo capítulo 1. Dentro de la genealogía de Jesús, hermanos, ay, disculpen porque la garganta en este tiempo como que se afecta mucho, hermanos. Voy a leer rápidamente la genealogía para que ustedes vean que aparece ahí Zorobabel. ¿Estamos? El siguiente es un registro de los antepasados. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Dice, antepasados de Jesús, la genealogía de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre fue Tamar, Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Naasón, Naasón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab, la ramera. Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre de David, del rey David. David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam, Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa, Asa fue el padre de Josafat, Josafat fue el padre de Joram, Joram fue el padre de Usías, Usías fue el padre de Jotam, Jotam fue el padre de Acaz, Acaz fue el padre de Ezequías, Ezequías fue el padre de Manasés. Y dice Manasés fue el padre de Amón, Amón fue el padre de Josías, Josías fue el padre de Joaquín, y luego viene y sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo de destierro a Babilonia. Luego del destierro a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de, ahí está Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud, y así, hermanos, el versículo 16 dice, Jacob fue el padre de José, esposo de María que dio a luz a Jesús, quien es llamado el Cristo. Impresionante. Dios había cortado esa línea, pero a través de este gran hombre, Zorobabel, restaura la línea. Porque Él es fiel. Él le dijo a David, de ti va a nacer el Cristo. Y Dios cumple sus promesas. ¡Qué bendición! Amén. Gracias, hermano. Lo guardamos porque o hablamos o chupamos pastilla, ¿verdad? Gracias, hermano. Ahorita no la echamos. Ahora, quiero decirles que Zorobabel, hermanos, en este sentido, es un tipo de Cristo. El lenguaje tipológico en la palabra de Dios, hermanos, tiene que ver con una figura representativa que aparece en el Antiguo Testamento y se refiere al Nuevo Testamento. Así de fácil se la pongo. Zorobabel representa a Cristo en el futuro. ¿Estamos? Zorobabel es tipo de Cristo, representa a Cristo. Zorobabel restauró la línea de sucesión del linaje de David, es un libertador. Jesús es el libertador. ¿Se parece en eso? Es el tipo. Zorobabel es el edificador del templo. Cristo edificó el templo espiritual, la iglesia del Señor. Amén. Zorobabel es un restaurador de la adoración pura. Ustedes lo pueden notar en el capítulo 1 de Ageo, ¿sí? Donde comienzan otra vez a obedecer, a adorar al Señor. Cristo restauró la adoración verdadera al Señor. No solo de un pueblo, sino de todas las naciones en este mundo. Amén. Ahora cada creyente puede adorar al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Antes no podía y ahora sí podemos. Gloria al Señor. Hermanos, Zorobabel es tipo de Cristo.
Y luego en el versículo 23, en la segunda parte, dice que te haré como anillo con mi sello oficial. Es un lenguaje simbólico, representativo también, hermanos. Recordemos que el anillo, hermanos, será símbolo de poder y autoridad ejecutiva. Los documentos oficiales, los reyes los sellaban con el anillo. ¿Recuerdan? ¿Han visto películas donde aparece esa acción? Los reyes promulgaban algún edicto, derramaban cera, ponían su sello. Y ese sello validaba ese papel oficialmente. Ese sello tenía o representa autoridad. Amén. Es símbolo de poder, de autoridad ejecutiva. Es símbolo de garantía, de derecho de propiedad. Y en ese sentido, hermanos, recordemos que Cristo es autoridad. Mateo 28, 18 dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. En este contexto podemos decir que Cristo es anillo. Así como Zorobabel es presentado en el pasaje que estamos leyendo. Dios dice a Zorobabel: yo voy a usarte como anillo en mi dedo. Qué impresionante, hermanos. Que Dios le diga a usted: yo te voy a usar como anillo en mi dedo, para hacer oficial muchas cosas, para dar autoridad a ti, ese sello. Tú eres autoridad representativa. Imagínense que Dios le diga eso. Qué impresionante. Ahora, el Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios. ¿Sabía eso? Nota cómo todo desde el Antiguo Testamento es como una figura, como una sombra, como algo representativo del Nuevo Testamento. Ahora el Espíritu Santo es el sello de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13, está hablando de los gentiles que han recibido el Evangelio de Cristo, que han creído y que han sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de Dios. Somos propiedad de Dios. Quien lleva dentro de sí el Espíritu Santo, Él es de Dios, le pertenece a Dios y Dios a Él. Amén. Quien no lleva el Espíritu Santo, hermanos, por muy cristiano que se diga o por muy que esté en las iglesias, en las reuniones, no es de Dios. El sello de Dios es el Espíritu Santo. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Es de Dios. Es de Dios. Le pertenece. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice Pablo: no entristezcáis al Espíritu Santo, que es la promesa, dice, con el cual fuiste sellado. Y otra vez, el sello de Dios, el Espíritu Santo. Es el sello de Dios, hermano. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo en el tiempo presente. En el tiempo pasado Dios le dijo: te voy a usar como anillo en mi dedo a Zorobabel. Vino Cristo, vino el Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, estamos en otra era, en el tiempo presente. Va a ser el mismo Espíritu Santo quien nos va a levantar de entre los muertos y nos va a transformar en un cuerpo glorioso. El sello del Señor. Cada cristiano, cada cristiana es sellado con el sello de Dios. Así es que gloria al Señor. Hermanos, Cristo edifica su iglesia. Cristo edifica esta iglesia, iglesia de Cristo Laguna, con su palabra, con el Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? Con la colaboración de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Dios hace su obra, hermanos. Él es fiel. Pero parece ser que a veces la iglesia estamos como los contemporáneos de Zorobabel.
Sí, hay que edificar la iglesia, pero primero mis asuntos, ¿verdad? Señor, primero mis asuntos, mis negocios, mi casa, primero mis asuntos. Y la iglesia del Señor se detiene, la edificación del cuerpo de Cristo se detiene. A veces estamos como ellos, hermanos. Así es que debemos edificar juntos. Dios hace su obra, pero si la iglesia, hermanos, no hace lo que le corresponde, hermanos, se detiene la obra. En el tiempo de Zorobabel se detuvo la reconstrucción del templo. ¿Amén? No fue hasta que el Señor les arrimó tierrita y los puso en hambre y en calamidad, cuando respondieron y dijeron, ¿qué pasó? No, pues la han regado. Yo los liberé para que reconstruyeran el templo y ustedes llegan y reconstruyen primero sus casas, sus negocios y están enfrascados en eso. ¿Y mi casa qué? Amén. Por eso es que a veces no avanza la gente. Como decía allí, ganan su jornal, se lo echan a la bolsa y como si tuviera una bolsa rota y se tira. Siembran mucho, recogen poco. Siempre están, como dicen algunos, emproblemados. Parece que hay una maldición en lugar de una bendición en su vida, en su familia, en su casa, en su trabajo. ¿Por qué? Puede ser que estemos como los contemporáneos de Zorobabel, que estemos dando lugar o prioridad a mis asuntos y ahí el Señor, ay, que se espere. Cabo Dios es bueno, Dios es amor. Espérate, Señor. Primero yo. Deberíamos de preguntarnos por qué estamos así. Ahora, no estoy diciendo que porque estemos en calamidad o eso sea exclusivamente por eso, no. Pero quizás hay algo de eso. ¿Me estoy dando a entender? Hay muchos factores que están girando en torno nuestro. Pero uno de ellos puede ser eso, hermanos. Debemos edificar juntos la iglesia del Señor porque Él está haciendo su obra, pero nosotros a veces dejamos de reconstruir el templo. Dios es fiel. Seamos fieles y edifiquemos el templo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios está con nosotros, hermanos. Hay mucha necesidad en el mundo, hermanos. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha gente que está perdida, que está siendo gobernada por el enemigo de Dios y nuestro, el diablo. La palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el maligno. El sistema que gobierna este mundo, ¿sabe quién lo controlan? Sí, hay una élite, pero ¿saben quién está detrás de ese grupo de personas? El diablo. El sistema que gobierna este mundo está en contraataque de todo lo que es Dios y de todos los preceptos de Dios. Porque el diablo está gobernando. El diablo está, hermano, alejando a la gente de Dios, los está ocupando, los está distrayendo, los está entreteniendo, los está engañando para que no conozcan la verdad y se arrepientan y vengan a Cristo y formen parte del templo espiritual que Dios está edificando en el presente. Y lo triste es que, hermanos, están sufriendo mucho. Familias desintegradas, divorcios al por mayor, asesinatos por doquier, amén, vidas destruidas. Tenemos una generación nerviosa, ansiosa, porque han dejado al Señor. Y a veces hasta en el mismo templo del Señor tenemos gente así, porque le han dado prioridad a otras cosas y no a las cosas del Señor. Si tan solo, hermanos, pudiéramos entender y determinarnos que tenemos una gran responsabilidad y una responsabilidad
impresionante que no le fue dada a los ángeles, sino que los ángeles nos miran y quisieran tener esa responsabilidad para levantarse y predicar el evangelio de Cristo a todas las naciones y se convirtieran todos al Señor. Pero a ellos no se les dio esta encomienda, se le dio al ser humano que habría de creer en Cristo. Tenemos esa gran bendición, pero también esa gran responsabilidad. Los ángeles quieren tomar su lugar. Están maravillados los ángeles. Se les dio a los hombres. Tan pecadores los hombres. Y Dios les dio esa encomienda. No, yo quiero predicar el evangelio de Cristo, dicen los ángeles. Pero no les tocó. A nosotros nos toca. ¿Y qué estamos haciendo? Ese privilegio conlleva una gran responsabilidad. Voy terminando. El pueblo de Israel, hermanos, liberado de la esclavitud para realizar una misión, edificar el templo de Dios. En primera instancia, el pueblo de Israel no realizó su misión, se enfocaron en sí mismos, le dieron prioridad a sus asuntos. Dios los castigó, los reprendió. El pueblo de Israel oyó el mensaje de Dios, se arrepintieron y entonces le dieron prioridad a los asuntos de Dios, edificaron el templo. Dios estuvo con ellos y los prosperó. Esa es la historia. Nosotros, 2500 años más tarde, henos aquí. Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha dado una misión: edificar el templo espiritual del Señor, llamar a la gente a arrepentimiento. Muchos no están obedeciendo y tienen consecuencias negativas en su familia, en sí mismos. Necesitan arrepentimiento y dar prioridad a los asuntos de Dios. Edifiquemos, hermanos, juntos el templo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? No, se oye muy mal. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Otra vez fuerte. ¿Qué vamos a hacer? ¿De veras? Bueno, preparémonos, hermanos, porque el año que viene, Dios mediante, si Dios nos concede, vamos a tratar de ponernos en acción, ¿sí? Más de lo que ya estamos. Y queremos que todos participen. Pónganse de pie, por favor. Cierra sus ojos, hermano, hermana, damas y caballeros que nos acompañan. Vamos a meditar en nuestros caminos. Estamos en este mundo y lo que sucede en este mundo nos afecta, para bien o para mal. Hay dos reinos: el reino de Satanás, Dios lo reprenda, y el reino de Cristo. El reino de las tinieblas, el reino de la luz. Cada uno tiene su sistema de gobierno. El sistema del enemigo se opone a todo lo que es Dios y destruye, condena y llevará al infierno a todos aquellos que entren por ese sistema. Está el reino de Cristo, el reino de la luz, un sistema santo, un sistema que llevará a los que entremos por allí, los que vivamos en ese sistema de santidad, entraremos a la gloria eterna, al templo celestial eterno que Dios tiene. Es una realidad, hermanos. Hay dos grupos de personas: los que verdaderamente creen en Jesús y toman las promesas que Dios ha hecho, y los que no creen en Jesús y están fuera de las promesas del Señor.
la invitación para todos, tanto para los que no están en Cristo como para los que estamos en Cristo. Amados hermanos, damas y caballeros, escojamos a Cristo. Dejemos el sistema que gobierna este mundo, que va en contra de Dios, y adoptemos el sistema que lleva al Dios Todopoderoso, al Salvador. Es su decisión. Dios lo está llamando. Hermanos, hagamos los cambios necesarios. Dele prioridad a las cosas del Señor, a los asuntos del Señor, y edifiquemos juntos su iglesia. ¿Quién lo hará? ¿Cuántos dicen amén? Padre Santo, gracias te damos. Recibimos tu palabra con temor y temblor. Ayúdanos. Somos faltos, somos débiles, somos pecadores, pero ayúdanos para hacer nuestra labor de edificar el templo. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. ¿Decimos? Amén.